Un saludo fraterno, soy la doctora Vivian Camacho y bueno, me presento ante ustedes y pido las disculpas del caso, no estoy en este momento porque estoy asistiendo al evento de la Claxo, donde vamos a presentar el diálogo entre la medicina convencional y la medicina tradicional ancestral. Y bueno, yo vengo de la formación médica, académica, científica, hegemónica, dominante, pero sobre todo he retornado a mis raíces quechuas y como partera quiero presentarles este tema con ustedes. Agradezco mucho a los compañeros de Agruco que facilitan mi presentación. Tengo la formación de especialidad en interculturalidad y salud y también de la maestría de agroecología, cultura y desarrollo endógeno en Latinoamérica. Muchas gracias por facilitar este evento, este encuentro. Es tan necesario sentarnos a reflexionar y que la universidad abra las puertas a este conocimiento porque esto ya está aconteciendo en muchos lugares del mundo. Muchas gracias al compañero de la maestría, Giancarlo Villa, que está haciendo esta grabación. Muchas gracias a quienes han facilitado que cada uno de ustedes esté aquí. Un saludo fraterno a los amigos, amigas que están también ahí, a los compañeros y compañeras que han venido para aprender un poco más de la medicina tradicional ancestral. Y el tema que les voy a presentar es recuperando el espacio sagrado del parto, porque es un tema que necesitamos profundizar urgentemente. Entonces, situación actual. Estamos ante la tecnificación del nacimiento, un evento que tiene que ser fisiológico, no solamente se ha tornado un evento que conlleva el tema de temor, es como si el parto fuera una enfermedad o es tratado a la embarazada como si no fuera un proceso fisiológico, sino que al contrario tiene muchas intervenciones que muchas veces son innecesarias. Y estas propias intervenciones generan las distocias que tratamos de prevenir cuando estamos en la atención del parto. La tecnificación del nacimiento está conllevando a un abuso de las cesáreas, no solamente en Bolivia, en Latinoamérica, sino en el mundo, y este abuso de cesáreas está provocando distintos tipos de situaciones y nuevas enfermedades. Entonces necesitamos mirar esto. Hay cesáreas que nos ayudan a cuidar y salvar una vida porque es una cirugía de emergencia, no es una cirugía electiva. Quiere decir que no la podemos elegir. Lo que necesitamos reflexionar nuevamente es que esta tecnificación del nacimiento viene justamente del abuso de la tecnología en salud y esto es conveniente para la industria de la salud. La industria de la salud es cuestionada seriamente por el doctor Michel Odent en el libro El nacimiento en la era de plástico, donde también necesitamos volver a reflexionar qué realmente nos hace bien de la medicina hegemónica actual y también todos los residuos que se van generando de esta. El trabajar con nuestras parteras realmente cambia esta situación grandemente en favor de la madre tierra y en favor de la humanidad. Es esto lo que vamos a ir desarrollando. Estamos dentro de una medicina hegemónica monocultural dominante, se nos ha enseñado una clase de salud cuando en realidad somos muchas culturas que convivimos en el mundo. Actualmente 1/3 de la humanidad se sana con sus medicinas tradicionales ancestrales. Entonces necesitamos también hablar de las determinantes y la determinación social de salud. Hay condiciones de vida que nos obligan a enfermarnos y a morir solamente porque hemos nacido en cierto país bajo cierta condición económica y eso es la injusticia social. Cuando he tenido algunos eventos en algunos países, no ha faltado alguna persona que no entiende y me dice, ¿por qué defiendes a los médicos ancestrales si ellos hacen morir a la gente? Entonces lo que hay que reflexionar es que lo que hace morir a nuestra gente no es nuestra medicina ancestral, que con todo su valor, su fuerza y con todo lo que puede hacer ayuda, sino que lo que hace morir a la gente es las condiciones de injusticia social, de pobreza extrema, de violencia, de racismo, de cuando no hay trabajo, no hay comida, no hay cómo sobrevivir. Eso hace morir a nuestra gente y lastimosamente en el mundo los pueblos indígenas somos todavía los que estamos padeciendo todos estos males a causa de un sistema neoliberal impuesto contra todos nosotros. Entonces eso también es parte de esta reflexión. Por eso hablamos de la interculturalidad contrahegemónica. Si vamos a hablar de diálogo intercultural, no se trata de que nos sigan trayendo proyectos extranjeros para seguirnos diciendo cómo nos vamos a tener que comportar, comer, vestir, pensar, cómo nos vamos a sanar, cuando no se entiende el contexto cultural propio y no se entiende la realidad de la comunidad. Pero no solo eso, sino que hay cultura y esta cultura que se cree mejor que las otras y se promueve a sí misma como la mejor. Hay que volver a cuestionar eso. ¿Por qué se nos ha enseñado casi a golpes, imponiéndonos a través de la colonización mental,
que solamente ser blanquito, rubio, de ojos azules y hablar inglés es la norma y la aceptación. Se ha enseñado a despreciar los propios orígenes, a despreciar de dónde uno es, y eso es parte de la situación que está enfermando el mundo, de la situación que ahora tenemos que contrarrestar para volver a mirar con cariño nuestra cultura. Entonces aquí les dejo los títulos de documentales muy lindos: El negocio de nacer, Guerrilla partera, Parir en libertad y Parirás con poder, para que los busquen y encuentren los enlaces. Desde ahí también se cuestionan estas situaciones. Entonces ahora hablamos del parto fisiológico natural. El parto es un evento fisiológico, significa que nuestro cuerpo conoce los mecanismos necesarios para que un cuerpo que ha tenido una criatura todos estos meses para que pueda emerger al mundo, hace su mecanismo perfectamente. Y en este proceso es muy triste cómo la medicina académica occidental dominante, la medicina convencional biomédica, ha tomado el proceso del parto fisiológico femenino, lo ha tomado en sus manos, y son mentes de hombres, medicina patriarcal pensando el cuerpo de las mujeres. Necesitamos reflexionar esto, porque cuando han empezado las universidades, las mujeres no podíamos aprender a leer y escribir porque era prohibido. Mientras tanto, las universidades avanzaron y los hombres tomaron estos saberes, fueron ellos a aprender de las parteras y de las curanderas para aprender la medicina también. Entonces hay que reconocer esto. Las mujeres necesitamos volver a repensar desde dónde hemos aprendido esta medicina. Así que el parto fisiológico no solamente es un parto por vía vaginal, tiene que ser por vía vaginal necesariamente, pero cuando te dicen un parto vaginal y es totalmente intervenido en posición acostada y te tienen que hacer la episiotomía, es un parto sumamente invasivo. Y es lo que actualmente está ocurriendo en nuestras facultades de medicina y en el mundo, cuando actualmente también tenemos médicas muy importantes como la doctora Melania Amorim en Brasil, que está haciendo estudios epidemiológicos. El año pasado ha publicado en Cochrane una revisión importante de cómo la posición vertical disminuye casi al 0.1% el corte de la episiotomía. ¿Eso qué quiere decir? Que de 100 mujeres, menos del 1% van a necesitar, de 100 mujeres, tal vez una, si por acaso necesite una episiotomía. El resto no necesita que le corten el periné. El parto tiene que ser nuevamente tratado así, es un acto que tiene que ser respetado, es un acto involuntario como el sueño o como el orgasmo. Quiere decir que necesita condiciones para que ocurran de manera favorable. Si hay gente interviniendo diciendo, señora, cállate, no te muevas, si hay gente que está agrediendo a nuestra embarazada, pues obviamente no va a seguir adelante con el proceso que tiene que seguir, y esto va generando lo que decimos distocias de contracción, distocias de dilatación, distocias en el periodo expulsivo, y esto genera más bien más peligro, y esto genera todos los riesgos del parto. Entonces necesitamos recuperar la capacidad de la confianza en la propia naturaleza, permitir que ocurra. Hay que facilitar un parto fluido con el menor intervencionismo posible. Hay estudios muy lindos del doctor Michel Odent y del doctor Frédéric Le Boyer, tanto en Francia como en Inglaterra, cómo han hecho que el parto en un ambiente tranquilo, libre de ruido, libre de observaciones, libre de que la mujer pueda caminar libremente, pueda hacer sus movimientos, el parto generalmente ocurre de manera fisiológica, tranquila y de una manera favorable para ambos, para la madre y para la criatura. Entonces hay que cuestionar que sí hay protocolos oportunos, hay condiciones que evidentemente van a requerir una cesárea en algún momento. Es una cesárea, una cirugía que salva vidas, pero cuando se abusa de la cesárea porque el médico tiene que salir de vacaciones o porque va a ser Navidad y Año Nuevo, que epidemiológicamente en el mundo están registrado el pico de las cesáreas, eso no es correcto. Actitudes esenciales que facilitan el parto. Tenemos la intimidad, la seguridad, el apoyo emocional. El que tengamos a una partera calmándonos, dándonos cariño, a un hermano, a una hermana, a una madre, acompañando este proceso, ayuda muchísimo. Incluso el propio compañero es el que acompaña los partos en las comunidades, y esto también ayuda a las mujeres.
Necesitamos un ambiente y un entorno apropiado, libertad de expresión, libertad de movimientos, libertad de postura para el expulsivo. Si la mujer quiere ponerse de 4 patas, en cuclillas, si quiere ponerse en posición vertical, hay que respetar esa posición. El doctor Moisés Paciornik en Brasil ha hecho unos estudios maravillosos con las poblaciones de la Amazonía indígena, registrando la posición en cuclillas. Y esta posición en cuclillas realmente facilita y no solamente facilita la labor del expulsivo, sino que disminuye todos los riesgos que puede tener cuando estás acostada, que te empujen al bebé con la maniobra de Chris Teller, o que alguien tenga que jalarle la cabeza, o que tengan que usar esos forceps absurdísimos para presionar y jalar a la criatura. Necesitamos usar la fuerza de gravedad, el sentido común y la fisiología básica y retornar a la posición de parir en cuclillas, parir en vertical. Esa asistencia profesional respetuosa es justamente lo que se anda perdiendo hoy en día en los hospitales. Solamente en hospitales tal vez privados no te griten tanto, pero sí te van a obligar a acostarte. Eso necesitamos cambiar. Ya tenemos muchos hospitales en Latinoamérica que han tomado la posición vertical. Tanto he visitado hospitales maternológicos en Sao Paulo, también en Buenos Aires, en Rosario, en Chile, en México, donde ya tienen un equipo, una sala de parto adecuada para el parto vertical. Más adelante vamos a compartir unas fotos. Entonces también tenemos procedimientos naturales de abordar el dolor. No necesariamente la mujer va a necesitar anestesia como se creía antes. Incluso hace 15, 20 años te decían, no, la anestesia no atraviesa la placenta. Sí atraviesa la placenta y sí llega a la criatura. Entonces por esto mismo ya están empezando a tener no solamente cuidado, sino que a retirar el empleo abusivo de anestesia. Y aquí en esta otra lámina vemos litotomía en el parto, una práctica cuestionable. Es un elemento paradigmático de un modelo de atención. Tiene que transformarse, no podemos seguir acostando a las mujeres. Necesitamos mirar los códigos culturales compartidos, y ahí tenemos, por ejemplo, la posición de cuclillas. Transformar el tema de relación del sometimiento femenino. El momento que las mujeres llegan a los hospitales, ya no les preguntan qué necesitan, cómo se sienten, cómo están. Directamente tienen que someterse a lo que pasa en el hospital, porque tienen miedo, porque no saben cómo, porque a veces tenemos tanto miedo y no conocemos de los partos que tenemos que someternos, y eso es bastante triste. Eso está derivando en índices de depresión posparto severas, índices que están llevando a las madres a sufrir esto cada vez más. Por eso necesitamos no solo denunciar la violencia obstétrica, sino promover la práctica humanizada y respetuosa durante la atención del parto. Para nuestros pueblos andinos, cuando estamos en cuclillas, es como si la Pachamama estuviera ayudando a nacer a la criatura. Entonces, en posición vertical, nuestra hermana se pone en posición vertical, y es como que la fuerza de la tierra que nos jala hacia adentro, es como sus brazos jalándole para que la criatura pueda nacer. Este es el significado simbólico de la posición que también necesitamos respetar dentro de nuestros pueblos andinos, la verticalidad y la posición en cuclillas. En esta nueva diapositiva, ayudando a nacer, comodidad de quién, ustedes pueden ver este dibujo tan bonito. Antes acompañaban las parteras, el médico era el que estaba de rodillas ayudando en posición vertical. En estas siguientes láminas, posiciones que facilitan el parto, pueden ver en el dibujo una cuerda, la posición vertical, la partera ayudando. En ese periódico alemán, también en ese dibujo a blanco y negro, ustedes pueden ver la silla de partos, la posición vertical, y también incluso pueden ver un grabado de piedra con una silla de partos en posición vertical. Las mujeres a lo largo de la historia hemos parido en posición vertical, pero cuando la medicina patriarcal, dominante, hegemónica, se ha metido entre nuestros cuerpos y nuestro proceso, tenemos ese absurdo de índice de cesáreas que ahora están alborotando en el mundo. Tanto que en Brasil se ha convertido en un problema de epidemiología. Es así que están promoviendo seria y fuertemente el parto natural, el parto respetado, el parto humanizado. Hemos podido debatir con concejales en distintos municipios en Sao Paulo para promover leyes que hagan el parto respetado, humanizado en posición vertical. Incluso en una visita que tuvimos a Río de Janeiro el año 2015, de 100% de embarazadas que entran a una unidad hospitalaria, 99 eran cesárea. Eso es un abuso, es una barbaridad. No podemos permitir que las cosas sigan así. En esta siguiente lámina ustedes pueden ver
cómo la posición en cuclillas, la de arriba, abre el ángulo de la pelvis y el sacro, así, este ángulo del canal del parto. La posición semisentada la disminuye un poco, en cambio la posición acostada realmente no solamente cierra más ese ángulo, sino que es más costoso que nuestra criatura haga su proceso de parto y emerger tranquilamente en esa posición acostada. Entonces, en la siguiente lámina ustedes pueden ver ejercicios fisioterápicos para justamente aliviar el dolor. El movimiento es necesario para que nuestras hermanas puedan caminar, moverse, agacharse, para justamente lidiar de manera natural con el dolor y ayudar al proceso fisiológico del parto. En esta otra lámina linda, a la hora del nacimiento, necesitamos volver a recordar, por ejemplo, desde nuestra cosmovisión andina que ustedes están escuchando en este lindo evento, que somos parte de la comunidad. Ayllu se traduce como familia, pero no solo familia como la conocemos, sino familia, comunidad de aquello que nos ayuda a vivir. Entonces, parte de mi Ayllu son el sol, la luna, las estrellas, las montañas, las plantas, los animales, todo lo que ha estado cerca de mí al momento de nacer. Esto es necesario volver a reflexionar, porque antes se respetaba la hora del nacimiento, pero ahora se programa una cesárea porque sí, y estamos rompiendo un equilibrio cíclico muy importante también. Esto sigue en estudio, hay muchos profesionales que ya están empezando a investigar esto, cómo la cesárea va afectando nuestro desarrollo psicoemocional. El doctor Nico Tinbergen, premio Nobel de Etiología de la conducta de los animales en el mundo y también de la conducta humana, él nos dice en un estudio que se ha realizado en Suecia entre los años fines de los 80 hasta el año 2000, hubo el boom de cesáreas como entre los 70, inicios de los 80, y la mayoría de los niños nacidos en cesárea, porque era moderno, porque era nuevo, porque era más fácil, pues han presentado serios desórdenes psicoemocionales. Por eso necesitamos cuidar más a estos niños que han nacido por este procedimiento. En esta lámina, el nacimiento y los orígenes de la violencia, son estudios del Centro de Salud Primal del doctor Michel Odent en Inglaterra, y él nos dice: la primera hora después de nacer representa un periodo crítico de nuestro desarrollo, de nuestra capacidad de amar. Imagínense. Y en la siguiente lámina se explica: la oxitocina está en cualquier situación que nos lleve a sentirnos amados, a ser amorosos, en hombres y en mujeres. También está en la leche materna, se libera más fácilmente en un ambiente caluroso, la oxitocina en ambiente caluroso. Esto es necesario recordar, por esto nuestras hermanas indígenas, cuando son obligadas a desvestirse y echarse en una camilla fría, muchas veces de metal hasta el día de hoy, saben que eso no es correcto para el parto, igual que nuestras parteras saben que hay que calentar el parto con hierbas, con la ceremonia, con los masajes, con las sobadas, para que el parto pueda darse de buena manera en un ambiente caluroso. Entonces, imagínense cuánta sabiduría de nuestras parteras. No tenían herramientas para medir la oxitocina en la sangre, pero ya por la experiencia sabían que la oxitocina se libera en ambiente caluroso. Entonces, la oxitocina nos ayuda para tener buenas contracciones, pero es inhibida por el neocórtex. Quiere decir que cuando tenemos miedo, estamos asustadas, estamos pensando, ¿qué hago aquí? ¿Qué me van a hacer? Y tal, se inhibe la oxitocina y empiezo a tener miedo y a frenar las contracciones. Por eso es necesario cuidar a nuestras mujeres, que estén tranquilas, cuidadas, que se sientan acogidas. En esta lámina, actitudes que favorecen la secreción de oxitocina, que ella se sienta abrazada, cuidada, tranquila, eso ayuda. Entonces, más sobre el cóctel de hormonas: la oxitocina, la hormona del amor altruista; las endorfinas, las hormonas del placer; la prolactina, la hormona de la maternidad; la adrenalina, la hormona de la emergencia. Las mujeres somos mamíferas también. Si nos sentimos atacadas, vamos a reaccionar con más adrenalina, y la adrenalina frena la oxitocina. Por tanto, si tengo un parto, un entorno, no sé quiénes son esta gente, me siento observada, encima me dicen cosas: señora, cállese, no se mueva, ¿qué le pasa? Y tal. Hay gente que llega al punto de agredir a nuestras hermanas. Están en pleno proceso de parto y no falta alguien abusivo, abusiva. ¿Para qué abres pues las piernas?
Ese testimonio absurdo lo he recogido de distintos países aquí en Latinoamérica y en distintos lugares aquí en Bolivia. Eso es violencia y eso tiene que parar. Entonces, lo que nos protege del dolor nos produce placer. En esta otra lámina vemos bello ese proceso de energía, cómo se va dando todo el parto. En la siguiente lámina, parto en agua, parto en casa, es una opción que está proliferando más en el mundo. Muchas mujeres ya están trabajando esto. Hay parto en agua institucional. Los partos en casa son promovidos sobre todo, por ejemplo, en Alemania, Holanda y Bélgica. Tienen espacios hermosos con parteras y parto en agua, y esto es cubierto por su servicio de salud. Ahí tenemos más láminas de parto en agua, de parto en casa. Tenemos las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud para el parto. Las tienen que revisar, por favor, las invito a revisar. El doctor Marsden Wagner trabajó esto y ha fallecido ya 2014, pero este hombre luchó mucho por los derechos de las mujeres y ya en 1985 decía: no hay que acostar a las mujeres. Ya estamos al 2018 y siguen acostando a las mujeres. Siguiente, por favor, esta es los 3 paradigmas del parto y del cuidado de la salud. La doctora Robbie Davis Floyd, ella trabaja justamente para superar el modelo tecnocrático y más bien ir hacia un modelo humanístico y holístico de la atención del parto. Y ahí abajo pueden ver a Robin Lim. Ella ha sido héroe del año 2011. Ella es una hermana partera de Indonesia que tiene una casa de partos ancestrales en Bali, porque ella perdió a su hermana en un parto. Entonces ella se prometió, y desde su camino de partera, de su tradición ancestral, cuidar a las mujeres. En el siguiente pueden ver la foto de una mujer hindú masajeando un bebé. Ella es la hermana Shantala. El doctor Frederick Le Boyer hizo este álbum de fotos y él nos dice que hay que cuidar el entorno del parto. Entonces, el parto es un momento, tal vez sea un momento pequeño y pronto, pero es un momento único que tiene que ser cuidado con ese cariño. Y ahí abajo pueden ver a la doctora Debra Pascali Bonaro. Ella ya está trabajando incluso el paradigma del parto placentero, orgásmico, que el parto, cuando es cuidado y atendido con ese cariño, puede ser un evento sumamente transformador y bonito. En el siguiente lámina pueden ver, en la siguiente lámina, un cambio de paradigma. Estamos ante un paradigma cartesiano-newtoniano que se ha permeado en todas nuestras escuelas universitarias. Hay que ir, y estamos avanzando hacia el paradigma cuántico holográfico. Quiere decir que hay distintas otras maneras, no solamente de hacer teoría, sino también otras maneras de acercarnos a estos enfoques de la salud desde nuestra medicina y saberes ancestrales. En la siguiente lámina pueden ver aquí las parteras empíricas. Ven ahí una hermana mapuche, hermanas quechuas, hermanas de Oaxaca, hermanas mayas. En esta otra lámina tenemos algunas fotos con hermanas de Guatemala, hermanas del lago Titicachi, de la isla de Titicachi en el lago, y también de Taquile. En esta otra foto pueden ver a las diosas del parto. Es una diosa maya del parto. Entonces, cada cultura ha recreado la figura de la diosa para proteger y acompañar este momento. Y ya en esta otra lámina ustedes pueden ver un bebé emergiendo con la bolsita, ha salido, ha roto prontamente las aguas claras en posición vertical. Esta siguiente lámina, aquí ustedes pueden ver justamente una sala de parto hospitalario con la silla de partos, con lo necesario para el parto vertical, incluso su tina de agua. Aquí en esta otra lámina ustedes pueden ver la silla de partos. Esto se ha instituido también en el Hospital de Rosario cuando hemos trabajado con las dulas de Rosario ahí el año 2013, y ya tienen sillas de parto para acompañar a las mujeres. Y aquí en esta otra lámina ustedes pueden ver en una camilla y el equipo de salud debajo de la mesa atendiendo a la mujer. Entonces es cuestión de voluntad, de conocimiento, de cariño, se puede. En esta otra lámina ven también el equipo de salud abajo, la mujer en posición vertical. En esta otra lámina pueden seguir viendo en cuclillas y la criatura naciendo. Aquí el compañero sosteniendo a la compañera en posición vertical. Hay un parto en agua muy lindo. Este otro parto en agua también. Aquí tenemos otro parto en agua en un centro de atención de Australia. Este otro parto también, ella misma recibe a la criatura.
Entonces, ya con esta lámina vamos cerrando. La mujer, el espacio sagrado del parto, es justamente volver a tratar a la mujer con ese cariño, con ese respeto, con esa sacralidad que más allá de teorías, de religiones, de ideas, tiene que ser el respeto y el cuidado de la vida en todo momento. Y el parto es un momento sumamente delicado que tiene que ser cuidado con ese cariño. Y en esta otra lámina ustedes pueden ver cómo la mujer, cada criatura que llega al mundo trae un don para el mundo, entonces hay que cuidarlo de esa manera. En esta lámina pueden ver nuestras parteras ancestrales. Gracias a ellas seguimos vivos como pueblos indígenas. Yo pertenezco a la nación quechua del Estado Plurinacional de Bolivia y siempre lo recuerdo, lo remarco, porque es gracias a nuestras parteras que seguimos vivos. Sin nuestra medicina tradicional ancestral no estaríamos aquí. Sin embargo, cuando a nadie le hemos interesado, cuando no había ni médico, ni profesor, ni nadie que vaya a ayudar a las comunidades, siempre han estado nuestros médicos tradicionales, nuestros parteros, parteras, curanderos, curanderas, nuestros hierberos, siempre han estado ahí para curarnos. Entonces, en esta otra lámina bonita pueden ver cómo una fruta que no está madura no la puedes sacar. Cuando una fruta está madura, se recibe, y lo propio acontece con el momento del parto. Y en esta última lámina, ustedes pueden ver cómo tal bello la espiral de la vida se va regenerando, y desde esa sabiduría es que también nuestros propios cuerpos tienen esa sabiduría de generar la vida, de regenerarse, de sanarse. Y ya, bueno, muchas gracias. Ustedes pueden ver en esta lámina una barriguita, ya en la siguiente, una criatura que ha nacido. Les agradezco mucho la atención, mucho cariño. Estoy lejos en este momento, pero dejo mi abrazo, mi saludo, mi cariño. Que tengan un excelente encuentro y muchas gracias por esta oportunidad.